Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy entonces es abrir esa caja negra que es la hoja de Excel, la hoja de cálculo de Excel con la que establecimos las fuerzas sísmicas que fueron declaradas en el modelo STAR. Eh, Esta hoja Excel está formada por varias etapas, de las cuales, si ustedes recuerdan, yo les pedí a ustedes que dieran nada más o que entregaran nada más la primera y la última etapa. Vamos para ello entonces a ver la hoja, la hoja de cálculo, y aquí está la hoja de cálculo. En la primera parte de la hoja de cálculo, lo que hicimos fue declarar los datos de fuerza, es decir, de carga. Son, a final de cuentas, si las representáramos con vectores, estos serían vectores verticales hacia abajo. Después ya tenemos las características de rigidez de la estructura a partir de las rigideces al cortante de los distintos entrepisos de los marcos componentes de la estructura. Después, otros datos, por ejemplo, dónde se concentran las masas de todos los pisos, las coordenadas de los marcos para efectos de distribución, de rigidez de los propios marcos, el ancho B del edificio para más adelante trabajar lo que se llaman excentricidades accidentales, otros datos en cuanto a comportamiento sísmico del terreno donde está desplantada la estructura y de la propia estructura también. Y en esta primera parte, si se dieron cuenta o si se dan cuenta, está ya establecidas las fuerzas horizontales y los cortantes. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis, las fuerzas, estas fuerzas hacia abajo, serían vectores verticales actuando hacia abajo y corresponde al peso de cada uno de los pisos actuando hacia abajo. Después, en la misma tabla, aquí en la misma tabla de esta primera parte de la hoja de cálculo, tendríamos que ver que estas fuerzas, estos pesos se representarían por vectores verticales hacia abajo. Y estas fuerzas estarían representadas por vectores ya horizontales que representan las fuerzas de inercia que actúan sobre cada piso de la estructura debido al efecto del sismo, debido al sismo. Y por otro lado, aquí tengo los cortantes que tendríamos que representarlos en cada entrepiso por medio de ahora dos vectores. Estos dos vectores representan el vector de arriba, el efecto horizontal de todo el piso de arriba de un entrepiso. Y el vector de abajo sería el efecto de todos los pisos inferiores y el propio terreno inferiores a ese entrepiso que estemos analizando. Y en este caso, vamos a tener que hacer hincapié en esta sesión, en esta clase, sobre el significado de este cortante de entrepiso, porque de allí es donde se obtienen las fuerzas sísmicas que actúan eh, en cada marco, y que por cierto ya las declaramos sobre la estructura, pero ahorita lo que estamos viendo en esta sesión es precisamente en qué consiste esa determinación, cómo la hace esa determinación la hoja de cálculo. Vámonos de aquí entonces, y para ello yo les preparé un documento, tengo preparado un documento que se llama Análisis por torsión sísmica de la estructura. En este documento entonces yo describo que a partir de la fuerza sísmica que actúa en cada piso, yo tengo que ir obteniendo primero cómo se distribuye esta fuerza sísmica en los marcos y finalmente cómo se obtienen las fuerzas sísmicas en cada nodo de cada marco, ya calculadas las fuerzas cortantes en cada entrepiso. Bueno, para ello entonces yo les tengo que hacer la aclaración que el análisis por torsión es, digamos que es el resultado de cómo actúa el sismo en un edificio. Un edificio, el edificio, al ser sometido a la acción del sismo, no nada más se desplaza por efecto del hecho de que cuando el terreno cambia de dirección,
el edificio todavía está yendo en la dirección original y se produce entonces un chicotazo. El chicotazo es porque el edificio está en una dirección cuando el terreno está en dirección contraria. Ahora bien, ese efecto causa, les dije anteriormente, causa tanto desplazamientos como giros de la estructura que suceden al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros para efectos de análisis, lo que hacemos es lo siguiente: descomponemos el efecto total en dos efectos parciales, uno de desplazamiento y el otro de giro. En este caso, lo que se hace es lo que se llama en estos menesteres, se esclaviza a la estructura a que por un lado obligarla a nada más se desplace y calcular las fuerzas cortantes que producen ese desplazamiento. Y por otro lado, que nada más gire y poder calcular las fuerzas cortantes que se producen debido a ese giro. Y finalmente, en la etapa final, que sería en nuestro caso la etapa final de nuestra hoja de cálculo, hacemos la suma algebraica de esos efectos, del efecto porque produce desplazamiento y del efecto que produce giro, y finalmente calculamos los cortantes finales. Y a partir de esos cortantes finales es como se calculan las fuerzas sísmicas en cada marco. Eso lo vamos a ver cuando abramos lo que le he llamado, y se llama en la técnica, se llama esta caja negra. En esta caja negra, entonces, nosotros ya tenemos al descubierto la primera parte, que sería la parte en donde declaramos los datos del, eh, de, nuestro, de nuestra hoja de cálculo, y la última parte. La última parte es la parte en donde, permítame por favor, ahí está. Y la última parte, que es donde se establecen las fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructura. Esas dos partes ya las tenemos al descubierto. Pero a mí me interesa ver que ustedes vean todo el desarrollo de la hoja de cálculo, porque es importante que vean cómo se llega a los valores de las fuerzas sísmicas. Vamos a seguir entonces con la hoja 2. En la hoja 2, nosotros calculamos lo que se llama el cortante directo. En esta parte lo que estamos haciendo es esclavizando a la estructura a que nada más sufra desplazamientos. Y entonces esos desplazamientos, en el fenómeno en el que se producen estos desplazamientos, el cortante total que se produce en cada entrepiso, que lo vemos aquí en la hoja 1, lo estamos viendo aquí en la parte en la última columna. Ese cortante total se reparte entre marco por marco, y para ello se utiliza una analogía que nosotros la vimos. Esta analogía la vimos en resistencia de materiales, pero que con mucho gusto la repetimos. Esta analogía dice: ¿cómo yo distribuyo un efecto entre un conjunto de elementos proporcionalmente a una característica de cada uno de estos elementos? Para ello, entonces, yo voy a utilizar el siguiente símil. A ver si se acuerdan, porque eso lo manejamos en resistencia de materiales. Dice así: un señor se muere, un señor así viejito como yo se muere, y deja una herencia, y deja dispuesto en su testamento que esa herencia se distribuya entre sus hijos proporcionalmente a la edad de cada uno de sus hijos. Entonces, pues el abogado lo que hace es lo siguiente: a ver cuántos años tiene cada uno de sus hijos para ver cuánto le toca a cada uno. Y entonces, el primero de sus hijos tiene 50 años, el segundo tiene 40 años, y el más joven tiene 20 años. ¿Cuánto le toca a cada uno? Entonces, lo que se hace, si ustedes recuerdan, en estos casos es: primero se suman los factores que se llaman factores de distribución, aunque en los abogados y los
contadores les llaman factores de prorrateo. Se suman entonces, aquí serían 50 más 40 más 20, serían 110 años el total. Ese es el total de años, que sería el 100% de años. ¿Cuánto le toca entonces que tiene 50 años de la herencia? Pues sería 50, 110 avos multiplicados por la herencia, por la magnitud de la herencia. Al segundo, que tiene 40 años, le corresponderían 40 entre 110 multiplicados por el valor de la herencia. Y al último, al más pequeño, pues toca menos, le tocan 20, 110 avos de el dinero. Aquí lo importante es que vean ustedes entonces que el total de estas tres fracciones, pues tiene que dar un entero. No puede ser que distribuyamos más dinero pues, del que tenemos. La suma de esto tiene que ser el 100%. Y efectivamente 50 110 avos más 40 110 avos más 20 110 avos equivale a 1. ¿De acuerdo? Finalmente, esa es la manera en que nosotros distribuimos el cortante total en un entrepiso entre los marcos componentes, y eso se ve aquí. Aquí pueden ustedes observar entonces que el cortante total distribuimos el cortante que tiene cada entrepiso de cada marco, que sería K y J, entre la sumatoria de cortantes de los distintos marcos componentes de las rigideces, pues, de los distintos marcos componentes. Entonces, se usa el mismo criterio, es un método de distribución, a final de cuentas, y este método lo van ustedes a ver en muchos ámbitos, pues, en este caso lo estamos viendo en el ámbito de la distribución proporcional de cortantes. Muy bien. Ya tengo eso entonces. Y esta parte, esta fórmula, es la que se emplea en la hoja 2 para establecer lo que se llama el cortante directo, es decir, el cortante que le corresponde a cada entrepiso de cada marco componente de la estructura por efecto del cortante que produce desplazamientos. Entonces, así es como se calcula empleando la expresión esa que comentamos anteriormente. Ya tengo entonces calculado el cortante directo. Y ahora todo lo que hagamos a continuación va a ser dedicado a calcular el cortante que es producido por la torsión. Lo primero que vamos a hacer es establecer la magnitud de, del lugar, es decir, no la magnitud, más bien, aquí está, la localización del lugar donde se concentra el cortante en cada piso. Bueno, vamos a pensar entonces que nuestro edificio está formado por 5 placas, que son los pisos de nuestra estructura, y que entre placa y placa, entre piso y piso, hay un conjunto de columnas. Esas columnas son las que tienen que resistir el efecto que se desarrolla en ellas, que se llama cortante. Ese cortante que se desarrolla en cada entrepiso, si el edificio es prismático, que significa que tiene la misma planta desde arriba hasta abajo, o bien el edificio es simétrico, que es, por ejemplo, en el caso de ustedes, algunos tienen la última planta reducida, el último nivel está reducido, sin embargo, está reducido simétricamente. En esos dos casos, cuando hay, en el primer caso, cuando el modelo, estructura es prismática, y en el segundo caso, cuando es simétrica, los cortantes están debajito del centroide de cada placa, de cada piso. Ahí realmente, teóricamente, no debíamos tener torsiones, aunque después vamos a ver que el reglamento establece que deben considerarse torsiones. Muy bien. Esa sería la primera. Entonces, pero vamos a ver un caso, y sí me interesa que lo vean, porque no siempre los cortantes coinciden con los centros de masa de los distintos pisos. Vamos a ver entonces un problema que sería este.
Es un edificio que tiene la planta superior y es reducida respecto a las 3 plantas inferiores, pero sin embargo no está reducida simétricamente, sino que tiene una configuración que la voy a mostrar a continuación. La configuración de ese edificio tiene las siguientes características. El último nivel, el último entrepiso, respecto a los niveles de abajo, es asimétrico. Forma entonces lo que se llama una masa excéntrica. Este sería el siguiente piso, este sería el siguiente piso, y aquí estaría el piso, el nivel 0. Ahí está. Si se dan cuenta entonces, el centroide de, la, de la masa que corresponde a la azotea no coincide con el centroide de la masa que corresponde a los distintos pisos. Ahora, los distintos centroides allá abajo, esos sí coinciden, pero allá arriba no. Entonces, el cortante que actúa en cada nivel, en cada entrepiso, este cortante, nada más que aquí da la impresión como que el cortante estaría, no lo voy a poner así, voy a simplemente a decir que debajo de este punto rojo que representa el centroide de la masa, aquí debajo, aquí debajo, ahí estaría actuando un cortante, ¿de acuerdo? Luego, debajo de este punto estaría actuando otro cortante. Debajo del punto de abajo otro cortante, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora el punto es dónde están actuando los cortantes que están debajo de las masas. Eso es lo que vamos a resolver en este caso. Vamos para ello vamos a determinar primero el peso de cada piso. Vamos a establecer primero el peso de cada piso. Para el piso que le podríamos llamar de la azotea, que le vamos a llamar P subíndice 4, pesará el área, que sería, si se dan cuenta que es el área reducida, aquí hay un error, este es 10. Ahí está, transcribí mal la información. Entonces es 10 por 8, 10 por 8, por lo que pesa por metro cuadrado el piso, que son 600 kilogramos por metro cuadrado. Entonces me dará 10 por 8 por 0.6 o 0.600, como quieran llamarle, y eso me da 8 por 6, 48, me da 48 toneladas. Ese es el peso total del piso. Y si se dan cuenta, este peso se afecta, digamos, en forma de masa y de fuerza de inercia, de manera que yo lo puedo hacer representativo de la fuerza de inercia que se produce en ese piso. No tengo entonces problema en manejar el peso, esos pesos. El P subíndice 3 será entonces ahora el peso de los pisos de abajo, sería 15 por 10 por 800 kilogramos sobre metro cuadrado. Sería entonces 15 por 10 por 0.800. Ahí está. Y el resultado es 120 toneladas. Como el piso de abajo, el piso P subíndice 2 es igualito, pues son 120 toneladas, y el piso de abajo, P subíndice 1, pues es igualito, es 120 toneladas. Entonces ya tengo calculadas los pesos que a final de cuentas haciendo la distribución, es decir, considerando estos pesos tal y como
están, es como si estuviera yo considerando las fuerzas de inercia. Van a variar proporcionalmente, así que da lo mismo trabajar con pesos o con fuerzas de inercia. Muy bien. Ahora, en el caso de la azotea, la fuerza de inercia se concentra en este punto, en el centroide de la masa, ¿de acuerdo? Y entonces, yo puedo decir que aquí abajo, yo puedo decir que debajo de esta masa, debajo del centroide de esta masa para el nivel 4, ahí abajito está el cortante producido por esta fuerza de inercia que actúa en ese cuarto nivel. Entonces, no tengo problema en decir que las coordenadas, déjenme ponerle aquí abajo hasta el mero final, aquí le voy a poner entonces coordenadas X, la letra VM identifica cortantes del centro de cortantes para para el, aquí para el cuarto entrepiso, que es donde se concentra el cortante 4, son estas coordenadas son 5,4. ¿Por qué 5,4? Ah, pues porque la distancia para el último entrepiso, para la azotea, es esta distancia, la voy a poner, esta distancia es 5 y la otra distancia que sería esta es 4. Esta distancia entonces es, esta distancia es X, este es X y esta distancia es Z. Esta distancia es Z. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es para los pisos inferiores y para los entrepisos inferiores, ver si el cortante está debajo de este centroide de la masa. Y me voy a dar cuenta de que no. ¿Por qué? Observen entonces lo que está pasando. Si se dan cuenta, el centro de masa depende de sí mismo. Es decir, el centro de masa de de la azotea está ahí en el punto rojo que ustedes están viendo ahí en la azotea. Y para el piso cuarto, pues sería el punto rojo que están ustedes viendo en el nivel 4. Y para los pisos inferiores, pues es lo mismo. Pero el problema es que para los cortantes, el cortante depende de lo que está pasando arriba de él o abajo de él. Es lo mismo, si se dan cuenta, se acuerdan que el cortante se representa por dos fuerzas. La fuerza de arriba es la suma de todas las fuerzas que están arriba. Y si se dan cuenta, si estas fuerzas no están en el mismo lugar, pues eso obviamente va a afectar a lo que está abajo. Ahora lo que voy a hacer es considerar el teorema de Variñón. Vamos al teorema de Variñón. El teorema de Variñón dice lo siguiente. Dice, el momento de la resultante es igual a la suma de momentos de las componentes. Ahora, para el cuarto nivel, es decir, para la azotea, que sería el nivel 4, y el cuarto entrepiso, que está el de abajo, no vamos a perder tiempo en aplicar el teorema de Varillon. Yo ya sé que debajo de la masa del nivel 4 está
el cortante está ahí debajito de ese punto rojo que están viendo ustedes en la azotea, pero para los pisos de abajo sí lo voy a tener que aplicar el teorema de Variñón. El teorema de Variñón dice así: el momento de la resultante, ¿sí? De la resultante de las fuerzas, en este caso, están representadas por el peso total de cada masa, de cada uno de los pisos, es decir, sería la suma de todas estas fuerzas FI multiplicado por XB, que sería una de las coordenadas, será igual a la sumatoria de cada una de estas fuerzas FI multiplicada por cada una de las distancias X, Y. La diferencia entre X subíndice Y y X subíndice B es que X subíndice Y corresponde a cada uno de los pisos, y en cambio X subíndice B corresponde al total, a la suma, a la resultante. Vámonos ahora a ZB multiplicada por la sumatoria de las fuerzas FI será igual a la sumatoria ahora de ZI multiplicada por FI. En realidad no es FI, voy a trabajar con el peso de cada piso y entonces ahí está. Entonces aquí le voy a poner coordenadas XB, ZB de cuarto entrepiso, y me queda así: XB, ZB del cuarto entrepiso será. Entonces, para el cuarto entrepiso, observen dónde está. Es 5,4. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que arriba del cuarto entrepiso ya no hay nada. En consecuencia, no hay nada que afecte la posición de de ese centro de cortantes. Entonces será 5,4 metros. Es decir, ahí no hay ningún problema. Ahí está alineadito el cortante con la masa que tiene. Pero ahora vamos a trabajar con las coordenadas este, eh, X, B, Z, B de tercer entrepiso. Vamos a ver el tercer entrepiso. Del tercer entrepiso. El tercer entrepiso, si se dan cuenta, que sería, vamos a ver allá abajo, sería este. Tiene una fuerza cortante en ese tercer entrepiso que es la suma de todas las fuerzas allá arriba. Pero si se dan cuenta, allá arriba, la fuerza que está actuando en la azotea está aquí. Y por otro lado, la fuerza que actúa en el tercer piso está aquí. Están en distinto lugar. Entonces, voy a tener que considerar esas diferencias para la aplicación del teorema de Variñón. Vamos a hacerlo entonces. Para el teorema de Variñón voy a hacer lo siguiente entonces. Voy a decir que el valor XB, que es el que estoy tratando de determinar, multiplicado por la fuerza, que sería de la azotea 48 y de los pisos 120. Eso lo estoy viendo acá arriba, miren, 48, aquí está, 48 y 120 de los pisos 4 y 3 sería igual, ahora, eso sería igual a, vamos a ver, sería a 48, ese sería el peso del nivel, del último nivel, multiplicado por su distancia X, que es 5, si se acuerdan, 5. Entonces aquí lo voy a poner multiplicada por 5, pero atención,
Ahora está siendo afectado todo, es la sumatoria. Entonces sería más 120 por su distancia. Y ahora, la distancia que corresponde al tercer entrepiso sería esta distancia. Sería 7.5. Ahí está. Entonces, ese sería, corresponde al segundo, al tercer entrepiso, sería por 7.5. ¿De acuerdo? Y de aquí, yo puedo obtener la distancia XB. XB sería, les voy a pedir por favor si me hacen el favor de hacerlo, sería 48 por 5 más 120 por 7.5 entre 48 más 120. ¿Cuánto es? ¿Alguien por ahí, por favor? ¿Entre 48 por cuánto, profe? Perdón. Otra vez, aquí está, mira, es 48 por 5 más 120 por 7.5 entre la suma de 48 más 120. Es más, entre 168. 6.79. Gracias. Esto me da 6.79 metros. Ahí está. Y entonces, X te está, no, ZB ahora sería por 48 más 120, eso sí es lo mismo, porque la resultante ahora sería 48, que es el peso concentrado en la azotea, ahora por la distancia ZI, que sería esta, serían 4 metros para la azotea, por 4, más para el tercer entrepiso serían nuevamente 120, eso no cambia, multiplicado ahora por la distancia, esta distancia, miren, ahora por esta distancia que sería ZI, esa distancia sería 5. Y entonces aquí le voy a poner por 5. ¿De acuerdo? Y entonces les voy a pedir por favor que me den ZB. ZB sería 48 por 4 más 120 por 5 entre la suma, entre 168. 4.71. 4.71 metros. Ahora, observen, por favor, allá arriba, las coordenadas del centro de cortante en el cuarto entrepiso eran 5,4. Ahora, las coordenadas para el tercer entrepiso resultan 6.79, 4.71. Si se dan cuenta, para el cuarto entrepiso, X, B, Z, B, no, Z, subíndice B, es 6.79. Ya cambiaron las coordenadas que debían ser 7.5,5, que aquí está el centro de masa del tercer entrepiso, y resulta que de 7.5 cambió a 6.79 y de 5 cambió a 4.71. ¿Qué es lo que pasó? Pues simplemente pasó que el centro de cortantes, que es donde se sitúa la fuerza cortante del tercer entrepiso, se corre hacia el centro de masa del cuarto nivel. ¿Por qué? Pues porque es una masa excéntrica, lo está jalando hacia ella. Vámonos ahora al al segundo, perdón. Coordenadas ahora, coordenadas X subíndice B, ZB del segundo entrepiso. Del segundo entrepiso. Entonces, aquí me queda así, X subíndice B, que multiplica ahora 48 más 120 más 120, porque ya estoy en el segundo entrepiso. Ahora ya tengo que tomar en cuenta todo lo que hay arriba. Me quedaría 48
por 5, eso sería lo mismo, porque es para la azotea, más 120 por 7.5, más 120, más 120 por 7.5, porque estoy tomando en cuenta todo lo que hay arriba del segundo entrepiso, 7.5. Y de aquí me dará que XP para el segundo entrepiso vale ¿cuánto? Les voy a pedir por favor que dividan entonces esta sumatoria, 48 por 5 más 120 por 7.5 más 120 por 7.5 entre esta suma, que son 240 más 48, 288. 7.08. 7.08, Sí. 08 metros. Ahora vámonos con ZB. Me queda entonces que ZB por la suma, 48, más 120, más 120, sería igual a 48 por 4, que es la distancia que teníamos allá arriba, más 120 por 7.5, más ahora, considerando el segundo piso, perdón, 7.5, no, 120, perdón, 120 por 7.5. Entonces, ¿cuánto valdría ZB? Profe, ZB ¿no sería sería, por 5? a ver, déjame ver. Sí, tienes toda la razón. Por 5, ahí está. Por 5, sí, tienes toda Igual la en el razón. otro término. Sí, también, sí, por 5. Y aquí, por 5. Eso es, tienes toda la razón. Por 5. Ahora sí, y si me dan el favor de hacer esa operación. 4.83. 483. Si se dan cuenta, este valor, estas coordenadas que son 7.08, 4.83, son diferentes de las de arriba. Son diferentes de la arriba. Ya 6.79 pasó a ser 7.08 y 4.71 pasó a ser a 4.83. Rápido, vámonos a las coordenadas ahora del primer entrepiso. Coordenadas XB, ZB, primer entrepiso. Primer entrepiso. Y entonces quedan así. Esas me quedarían entonces. XB que multiplica 48 más 120 más 120 más 120, porque ahora ya son todos los pisos, sería igual a 48 por 5. Estoy copiando, más 120 por 7.5 más 120 por 7.5 más 120 por 7.5. Y entonces me quedaría aquí XB, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 7.21. 721 metros. Y ahora vámonos a ZB, que multiplica 48 más 120 más 120 más 120, porque estamos considerando del primer entrepiso hacia arriba todo. Sería 48 por 4
más 120 por 5 más 120 por 5 más 120 por 5. Y entonces, ¿cuánto daría ZB? 4.88. 488 metros. Entonces significa que las coordenadas del centro de cortantes para el primer entrepiso, si se dan cuenta, ahora también son diferentes. De 7.08 cambió a 7.21 y de 4.83 cambió a 4.88. Fíjense ahora lo que está pasando. Lo que está pasando es conforme mientras vaya habiendo más entrepisos debajo, entonces este 7.21 tiende a ser 7.5, que es esta coordenada 7.5. Y este 4.88 tiende a ser 4.5, perdón, que está aquí, este 5. Esto significa que si el edificio tuviera un número infinito de, de pisos y de entrepisos, y ya esa masa excéntrica de allá arriba, para los pisos de abajo ya no tiene importancia, ya no tiene mayor trascendencia. Pero en nuestro caso sí. Entonces, en nuestro caso, déjenme probar esto. En nuestro caso sí. Si se dan cuenta, en nuestro caso, lo que está pasando es que las coordenadas del centro de cortantes es donde se concentran el B2 y el B1 van cambiando y van tendiendo a ser conforme más pisos y entrepisos haya, tienden a ser las coordenadas de este punto, que las coordenadas de este punto están en 7.5,5. Ahí está. Bueno, ahora bien, eso sería en un caso en el que haya una masa excéntrica. Ahora, ¿cómo funcionan nuestros edificios? En nuestro edificio, yo tengo todas las masas, o sea, todos los pisos, tienen la misma, el mismo tamaño, no hay ninguna masa excéntrica allá arriba. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que todas las masas, su centroide coincide con el centro de cortantes que está debajito. Y es decir, en nuestro caso, no hay absolutamente ninguna excentricidad en el cortante respecto a las masas de arriba. Aparentemente ahí no hay ningún problema, pero vamos a ver que el reglamento dice, no, tú no puedes decir eso, tienes que considerar que hay excentricidades, pero eso lo vamos a ver después. Por otro lado, yo tengo que para edificios simétricos, aunque tengan, miren, si yo tengo esta configuración, que es el caso de algunos de ustedes, en este caso en que el edificio es simétrico, aunque tenga una masa allá arriba, la simetría, o en el caso de un edificio prismático, el hecho de que sea prismático, que significa que tiene la misma planta de abajo hasta arriba, implica que este edificio no tiene problema en cuanto a que las cortantes vayan variando su posición en los entrepisos inferiores. Y por otro lado, en el caso de la derecha, que es un edificio simétrico, este es prismático. Prismático significa que se permanece con la misma planta de abajo hasta arriba. O simétrico, no tienen problema. Ninguno de estos dos casos tienen problema respecto a la posición de los centros de cortante. En cambio, cuando un edificio tiene estas características, que tiene es una masa excéntrica. Entonces, estos edificios sí tienen problema.
porque tenemos que los cortantes van disminuyendo, es decir, alterándose su posición respecto a los pisos de abajo. Bueno, ya terminamos entonces esta parte. Ahora, ¿qué influencia tiene esto en nuestro edificio? Ah, pues porque en nuestro edificio yo voy a tener que calcular la posición del centro de cortante. Esto lo hace la hoja de cálculo, determinación del centro de cortantes, aplicando el teorema de Variñón, y si se dan cuenta, las coordenadas del centro de cortante, que aquí están, son estas coordenadas, XB, ZB de cada entrepiso, coinciden con las coordenadas de los centros de masa que fueron declarados aquí en la hoja 1, allá arriba. Centros de masa, 667, 1275. En consecuencia, realmente no tenemos problemas de que los cortantes vayan alterando su posición. Ahora, por otro lado, también yo tengo que establecer el centro de torsión. Para ello, también voy a tener que utilizar el teorema de Variñón, pero para ello usaré como para alimentar, digamos, al teorema de Variñón, ya no los cortantes, los valores de cortante, sino los valores de rigidez de cada uno de los entrepisos de los marcos. Y nuevamente, aquí observaremos que en el caso de la dirección X, vamos a ver la hoja 1, en el caso de la dirección X, que ubica al centro de cortantes, como hay un eje de simetría, aquí hay un eje de simetría, entonces los cortantes se acumulan en el centroide, digamos en el centro de torsión. Pero en cambio, en la otra dirección, en la dirección Z, el centro de torsión se corre. Finalmente, aquí vamos a localizar un elemento, un punto que se llama, o que se le llama pivote. ¿De acuerdo? Es un pivote. ¿Qué es un pivote? Pues es un punto alrededor del cual gira un sistema. En nuestro caso, entonces, el comportamiento sísmico de nuestro edificio va a ser el siguiente. Nuestro edificio los cortantes van a actuar en el centro de cortantes alrededor del centro de torsión. Se le llama por eso a este pivote. Esa excentricidad, entonces, se puede calcular. Simplemente restamos algebraicamente algebraicamente las coordenadas X y las coordenadas Z. Bueno, hasta ahí entonces en nuestro caso aparentemente no tenemos problema, porque como los cortantes están debajito de las masas, entonces aparentemente no debíamos tener problema, pero sin embargo hay una excentricidad reglamentaria que establece el reglamento, que nos dice, no, a pesar de que tus excentricidades sean nulas y a pesar de que el pivote coincida con tus centros de cortante, vas a tener que considerar una excentricidad reglamentaria. Ahora, ¿en qué se basa el reglamento para establecer esta excentricidad reglamentaria? Ah, bueno, porque cuando empieza a temblar, la rigidez, fíjense, la rigidez de los elementos componentes de la estructura se empieza a degradar. Y entonces al degradarse, pues, cambia el centro de rigidez y finalmente el problema es que esa degradación es diferente en los elementos. No se puede predecir. Entonces el reglamento toma valores de excentricidad accidental, pues que son muy desfavorables, y por eso considera estos valores. En un caso, en la ecuación de arriba, en esta expresión, exagera la excentricidad, y en la expresión de esta de abajo, se reduce la excentricidad hasta la posibilidad de que se cambie de signo la excentricidad. Ahí está. Esa es la forma
en que el reglamento toma en consideración esa variación en la posición del pivote. En el caso de nuestra hoja de cálculo, esa, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está. Para la hoja 4, ahí está. Estas excentricidades son afectadas por las expresiones reglamentarias, y entonces llegamos finalmente a las excentricidades E1 y E2, que son las que establece el reglamento y de la cual se va a tomar la mayor, la más desfavorable. Con eso calculamos ahora el momento torsionante, multiplicando la fuerza cortante por el valor más desfavorable de la excentricidad. Y eso nos da los momentos torsionantes. Y ahora viene la parte más latosa. Aparentemente hemos estado trabajando con algo latoso. No, pues todavía hay algo peor, que sería, ¿cómo transformo los momentos torsionantes en fuerzas cortantes debidas a la torsión? Y eso, para eso me voy a la hoja 5. En la hoja 5, allí voy a aplicar unas expresiones que son estas de aquí abajo. En el documento, aquí está, transformo entonces mis momentos, que si recuerdan son el resultado de multiplicar la fuerza cortante por la excentricidad, las transformo estos momentos en cortantes. ¿Cómo lo hago? Bueno, los que llevaron resistencia de materiales conmigo, recuerdan que vimos el fenómeno de la torsión en un cilindro y vieron que cuando un cilindro se tuerce, se producen esfuerzos cortantes, que son máximos, por cierto, en la periferia del cilindro. Bueno, pues en este caso es el mismo problema, pero desgraciadamente el edificio no es cilíndrico, tiene forma rectangular o tiene la forma cualquiera. Entonces lo que hace el reglamento es toma una expresión que es fruto, digamos, de la mecánica de materiales para elementos eh, no, no cilíndricos, para calcular, y ya no los esfuerzos, sino las fuerzas cortantes, que se llaman fuerzas cortantes por torsión. En la hoja de cálculo, esto lo hace en la hoja de cálculo para el quinto entrepiso, para el cuarto entrepiso, para el tercer entrepiso. Por eso le decía que esto es lo latoso de esta hoja de cálculo, para el segundo y para el primer entrepiso. Y además, aprovechando, como dicen, de pasada a pasadita, aprovecha para sumar el cortante directo. Si se acuerdan, es el cortante que se produce o que produce desplazamiento, más el cortante por torsión, que es el que produce giro. Finalmente, este cortante de diseño lo vemos nosotros ahora en la hoja 6, que es la que ustedes conocen, pero ustedes se concentraron su atención en las fuerzas sísmicas, porque esas son las que van a declarar ustedes en sus marcos. Esto ya lo hicimos el viernes pasado. Sin embargo, esto tiene un paso intermedio. Lo que me da el análisis por torsión sísmica son estos valores, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5. El análisis por torsión sísmica lo que me da son estos valores, son 22.90, 43.92, 59.57, 70.42 y 74.98. Estos valores 98 corresponden a los cortantes sísmicos que se producen en cada entrepiso. Pero realmente a mí no me interesa estos cortantes sísmicos. Lo que me interesa son las fuerzas sísmicas, que en este caso serían esta, 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 esta
y esta de abajo. Esta sería la fuerza F5, esta sería la fuerza F4, F3, etcétera. ¿Cómo se hace? Pues es sencillo, simplemente suponiendo que esta es una escalera, pues se calcula el tamaño de cada uno de los escalones, 22.9, y este sería 43.92 menos 22.9 me da 21.02, que están aquí, 22.9, 21.02. Aquí serían 59.57 menos 43.92, me da 15.65. Aquí abajo sería 10.85 y finalmente hasta abajo sería 4.55. Así se calculan entonces las fuerzas sísmicas que actúan en cada nivel de nuestro marco. Si se dan cuenta entonces, pues esto es un panorama pues, muy amplio, y hacer esto a mano, pues es una locura, porque si ustedes se equivocan o se equivocaron desde la primera hoja, por ejemplo, en el peso del piso 5, pues ya se desgraciaron, porque pues eso afecta a todo el desarrollo de la hoja de cálculo. Y eso lo hacíamos nosotros a mano. Claro, entonces para evitarnos todas estas cosas, trabajábamos con métodos aproximados, en primer lugar, y en segundo lugar, con valores redondeados para no tener que hacer tanto desarrollo. Pero en este caso, estamos trabajando con herramientas muy poderosas. Excel es una herramienta muy poderosa, pues nos podemos dar el lujo de hacer todo este desarrollo. No sé si se dan cuenta entonces, pues de que el usar Excel pues es la gran cosa, porque nos conduce a todo este desarrollo, a todas estas hojas de cálculo, pues que son a final de cuentas operaciones repetitivas y aritméticas. A final de cuentas, estas no tienen nada de complicado, ¿no? Bueno, esta sería la parte entonces en donde nosotros destapamos esta caja negra, y con estas fuerzas nosotros alimentamos a nuestro modelo estructural y le aplicamos estas fuerzas en los entrepisos, no, en los pisos de nuestros marcos, y eso es lo que hicimos el viernes pasado. Ahora, también, si se dieron cuenta, también configuramos las combinaciones de diseño, que son 8 que faltaban de la que teníamos originalmente, GULT, y teníamos esa. Ahora ya tenemos otras 8 combinaciones, y finalmente configuramos la envolvente de diseño con la que tenemos que trabajar. Sin embargo, me va a faltar algo, que es, y eso lo vamos a ver el próximo miércoles, aunque yo lo voy a dejar grabado para que ustedes no tengan que estar en esta clase. Esta se llama la reducción, o que se llama offset de longitud de traves y de altura de columnas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo siguiente, fíjense, yo sé que ahorita estamos trabajando en una, déjenme compartir pantalla. Ahí estoy, y ahora me voy a ir al documento que corresponde a lo que vamos a hacer el miércoles. Yo sé que ahorita estamos trabajando, todas mis longitudes están considerándose a eje de columna, ¿sí se acuerdan? A eje de columna. Y todas mis alturas se las estamos considerando a eje de trave. Entonces, las longitudes las estamos considerando a eje de columna. Ahí está. Esas serían mis longitudes. Y todas mis alturas las estamos considerando a eje de trave. De hecho, ustedes ya tuvieron que hacer algunos de ustedes ajustes para que queden sus alturas a eje de trave. Pero ¿qué creen? Que en la realidad física tendríamos que trabajar a paño de columna y a paño de trave las alturas.
Es decir, vamos a tener que correr el nodo con el que estamos trabajando, lo vamos a tener que correr hacia el paño de la columna o hacia el paño inferior o superior de las traves para trabajar a paño. Eso es lo que vamos a hacer el próximo miércoles y entonces eso nos va a dar oportunidad de abaratar los resultados de mi modelo. Entonces aquí está. En el diseño dice, son dimensiones que se tienen que considerar en el diseño a paños, mientras que hasta el momento se han declarado a ejes. Yo tengo entonces, yo les voy a pasar ese documento para que poco a poco vayan haciendo todo lo que tienen que hacer. Aquí está descrito para su modelo, en todo, absolutamente. Y además, el próximo miércoles yo les voy a grabar la clase para hacerlo sobre el modelo de clase y que ustedes no tengan problema, algo que no entiendan, algo. Y finalmente, durante las vacaciones, yo voy a estar pendiente pues de las dudas que ustedes puedan tener. Eso, si no tienen dudas, pues perfecto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Me haría el favor de prender sus cámaras, ya voy a terminar la clase y ya nada más me falta pasar lista a los que faltan. Vivian Carrillo, si estás por ahí. Vivian Carrillo. Axayácatl Hernández Morelos. Bueno, Aquí ando, profe, aquí ando. bien. Déjenme interrumpir